Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y estamos en esta última sesión del diplomado de Lógica Jurídica Electoral. Les pido una disculpa, estoy transmitiendo en camino a un lugar donde tengo más internet que el que tenía yo en casa, pero el tráfico de la Ciudad de México está terrible. Entonces yo creo que en unos 15 minutos ya me instalo bien para que veamos alguna presentación, pero podemos aprovechar estos minutos para hacer lo que José Luis Ortiz comentaba el día de ayer, que es revisar un poco lo que vamos a tener que hacer para el trabajo que hay que entregar para aprobar este diplomado. Yo les había pedido si era posible que ya hubieran avanzado en la selección de algún caso, de alguna sentencia. No sé si tú mismo, José Luis, ya tienes algo a la mano o o quisieran ustedes que hubiéramos algo más. Bueno, yo ya tengo seleccionado un caso, ¿no, doctor? Buenos días a todos y a todas. Si no, voy a quitar la cámara para ahorrar datos. Ya tengo seleccionado un caso. Estoy viendo el JRC 101 2022, que es el tema de la gubernatura de Tamaulipas, en donde se impugnó la nulidad de la elección. Okay. Ahí hay varios tópicos interesantes, porque me parece que en el tema probatorio se hace un análisis de lo que la Corte Interamericana ha denominado la prueba contextual. Y me pienso centrar en analizar si se cumplen metodológicamente hablando o desde la lógica formal, si se cumplen con con el esquema formal para determinar si aplica esa lógica, esa prueba contextual al caso, porque pues a final de cuentas no lleva a nada la conclusión. O sea, se confirma la elección, pero lo que me llama mucho la atención es que se trae de otros, se llevan al sumario pruebas del acontecer social, y se toma en cuenta la doctrina, y eso para mí quisiera analizar si es correcto, porque pues la norma procesal establece cuáles son las reglas para ofrecer y admitir y valorar las pruebas. Estamos en un sistema mixto, pero pareciera que esta sentencia se inclina más por un sistema de la sana crítica, en donde el juzgador toma en cuenta pruebas que no fueron ofrecidas al sumario. Entonces, como que ese es en principio, doctor, como que mi cuestionamiento. No sé si... Ok, José Luis, a ver, ¿es de sala superior la Sí, resolución? sí, es de sala superior. El Está J. sumando, está sumando, bueno, obviamente está sumando las pruebas que se presentaron en la regional, ¿no? Este asunto, como es de gobernatura, no pasa por sala regional. Ok, es gobernatura. Ajá, se va de tribunal local, se va directo a sala superior. Ya lo traigo directamente. Bueno, ¿tienes detectado cuál es el argumento principal para señalar la nulidad de la elección? Por la que quieren, ¿qué están Ok, en la sí. causa de pedir por qué la están señalando? Sí, porque se dice que hubo intervención del crimen. Organizado. Ese es Ajá. un organizado, una premisa. La otra es porque se intervinieron servidores públicos en actos proselitistas, Ok. ¿sí? Y también de los denominados servidores o siervos de la nación, ¿no? Servidores de la nación, ¿no?
Ya. Esos son como los grandes escenarios que se plantean. Hay otros, como por ejemplo la fiscalización de los recursos, donde dicen que hubo rebase del tope y que hubo de financiamiento ilícito, pero esos dos en realidad sí son muy escuetos y no, en realidad no, digo, con independencia de que se señalan en la sentencia, pero no dan siquiera para analizarlos, ¿no? O sea, son Muy bien. totalmente infundados. Bueno, ahora fíjate, José Luis, vamos a hacer lo siguiente. De los dos argumentos fuertes que supuestamente es el crimen organizado y la participación de servidores públicos Ujú, o siervos públicos, no sé ya cómo llamarlos, ajá. ¿cuál es el argumento que se esgrime por parte del tribunal para no considerar o qué pruebas se presentan? ¿O qué están diciendo que faltó para que la prueba fuera válida? El tribunal llega a la conclusión de que eh, hay eventos que no está acreditado fehacientemente que haya intervenido el crimen organizado, porque si bien existen algunos indicios, pero estos no están debidamente acreditados, no son violaciones graves, sistemáticas, ¿no? Son hechos aislados, ¿no? En Bueno, diferentes distritos. ok. Y luego, y por lo de los servidores de la nación, sí se acredita violación a los principios rectores de la equidad en la contienda por algunos, está el caso de Marcelo Ebrard, que intervino, está el caso de Claudia Sheinbaum y algún presidente municipal o gobernador, Eso sí se cree. pero, pero dicen al final que para que la elección pueda anularse, pues debe de ser determinante y que no se satisface la determinancia, ¿no? Ok. Ah, Mira, por ejemplo, ahí hay un punto muy interesante. ¿Qué es lo que haría falta para que se estableciera la determinancia? La consecuencia es que se determine que sí habrá determinancia, pero entonces hay que establecer cuál es la condición suficiente para que haya determinancia. ¿Sabremos cuál es? eh, si mal no recuerdo, se analiza desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Se llega a la conclusión de que cualitativamente sí existe la determinancia, pero no en grado suficiente. O sea, Ok. no hay o sea, no hay no es de la entidad suficiente como para anular la elección. Entonces, fíjate, ahí está hay que ir estableciendo como las condiciones. Para que haya nulidad tiene que haber una determinancia. Por ejemplo, solamente en ese caso. Ahora, hay que, o sea, esa sería como una forma de condicional, ¿no? La segunda que habría que hacer es, para que esté establecida la determinancia de una forma suficiente, haría falta este otro dato, ¿no? Si hay tanto porcentaje probado, entonces sí habrá determinancia. ¿Sí lo vas viendo? Sí, Y que incluso, te voy a decir una cosa, ¿te acuerdas de la contrariedad? Fíjate, vamos a establecer la condición. Puede haber determinancia, si hay determinancia, entonces se puede anular la elección. La contrariedad de esa afirmación, ¿cuál sería? Si hay determinancia, entonces puede haber nulidad de la elección. ¿Cuál sería la contrariedad de esta afirmación que acabo de hacer? si me permite, doctor, Sí, adelante. para tenerlo un poquito con mayor claridad, si me permite, leo nada más unas líneas que ya anoté Ajá. de la conclusión para que
sea un poquito más preciso lo que Sala Superior concluyó, ¿no? En el tema de la determinancia, ¿sí? Ajá. Bueno, dice esto, ¿no? La sala estima que las vulneraciones acreditadas con antelación, valoradas en lo individual y en su conjunto, no son de la entidad suficiente para considerar que incidieron en el resultado de la elección. Si Ok. bien las prestaciones de la presidencia municipal de Díaz Ordaz, Tamaulipas, así como de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, las de los secretarios de Relaciones Exteriores y de Gobernación, materializaron una vulneración a una disposición constitucional que tutela un actuar imparcial de las y los funcionarios públicos en las elecciones de las autoridades del Estado mexicano, ello por sí mismo resulta insuficiente para advertir que trascendieron en las condiciones de equidad en la contienda protegida por la norma fundamental. Esto al no acreditarse que las conductas irregulares se hubiesen cometido de forma periódica y tampoco demostrarse que se hayan obtenido, que hayan obedecido a una estrategia concertada entre actos ilegales acontecidos dentro y fuera de Tamaulipas para generar un beneficio electoral a favor del candidato Américo Villarreal Anaya a partir del uso indebido de recursos públicos, así como que haya tenido una incidencia en la generalidad del territorio y población de la entidad de Tamaulipas, razones por las que se actualiza una violación generalizada como causa para desvirtuar la validez de la elección, perdón, por las que no se actualiza una violación generalizada como causa para desvirtuar la validez de la elección, de manera que los hechos infractores no evidencian un actuar reiterado y sistemático que atentaron contra las condiciones de equidad entre los participantes de la elección de la gobernatura. El cómputo final arrojó 88,471 votos entre las candidaturas que obtuvieron el primero y segundo lugar de la elección, lo que representa una separación del 6,08% de la votación total emitida en la elección, a diferencia de lo que sucede en otros principios, con otros principios constitucionales, tratándose de infracciones a los principios de imparcialidad y neutralidad. Ni la Constitución Federal ni la Ley Electoral de Tamaulipas establecen un determinado porcentaje de diferencia de votación entre el primero y segundo lugar para presumir que la irregularidad atentó contra las condiciones de validez de la elección de forma determinante. Los elementos de prueba resultan suficientes para acreditar que las infracciones acreditadas vulneraron las condiciones de equidad entre los participantes y la votación libre y secreta de la ciudadanía, sin presión externas de cualquier índole. Sin embargo, resulta insuficiente para derrotar la presunción de que en la contienda de la gubernatura de Tamaulipas se observaron las condiciones de validez exigidas por el texto constitucional, como son la equidad entre los participantes y el voto universal, libre y secreto. Ello debido a que si las conductas infractoras constituyen posicionamientos de tinte electoral a favor de una candidatura, lo que actualiza una infracción grave al atentar sustancialmente contra una disposición constitucional. Por otro lado, los medios de prueba en el expediente son insuficientes para inferir que las mismas perjudicaron o demeritaron el apoyo ciudadano y votación obtenida por el candidato César Verástegui Hostos o que en su defecto beneficiaron a Américo Villarreal. Todo lo anterior permite concluir que, a pesar de que se tiene acreditada la violación a los principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda por parte de la presidencia municipal de Díaz Ordaz, Tamaulipas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y los secretarios de Relaciones Exteriores de Gobernación, no existen elementos suficientes que permitan inferir que el margen del 6,08 de diferencia de votación entre el candidato ganador y el segundo lugar hayan obedecido a conductas infractoras. Conclusión: por todo lo anterior, en este caso se concluye que las infracciones acreditadas no afectaron las condiciones de validez de la elección. Bien. Bueno, fíjate, allí está el parámetro lógico, porque para que haya determinancia, bueno, para que pudiera haber efectivamente nulidad, habría que considerar que hubo participación. Vamos a ver, que es uno de los factores, ¿no? Entonces, la condicional que estaríamos estableciendo es, se puede dar la condicional porque la condicional siguiente, si hay participación de servidores públicos, entonces puede anularse puede llegar a anularse la elección. Pero la contrariedad de esa afirmación, si hay participación de servidores públicos, entonces se anula la elección, tiene una contrariedad. Si recuerdas el cuadro de las inferencias, puede decir que sí haya participación de servidores públicos, pero no se anule la elección.
¿no? Sí. Y entonces ahí tienes la razón lógica en esto que acabas de señalar, que, que no hay un porcentaje o algo que determine que efectivamente la participación del servidor público impacta en el resultado de la elección. Pero entonces aquí vendría, esa sería como una primera condicional que puedes señalar. O sea, la sala superior responde de una manera adecuada y no es ilógica. O sea, es lógica la forma en que resuelve la sala superior, porque es cierto que si hay participación en servidores públicos, entonces puede llegar a anularse la elección. Pero en contrariedad, a pesar de que se prueba la participación de servidores públicos, no hay una valoración o un indicativo que sea que dicha presencia o que dicha participación o la presencia misma sea equivalente a una participación que ha hecho que la diferencia de votos que da el triunfo sea directamente producto de la participación de los servidores públicos, ¿no? Entonces la contrariedad se cumple. Puede ser que sea participación, pero no hay anulación. Aquí luego iríamos a otro punto. Podrías hacer una segunda condicional en la que, bueno, eso por lo menos si lo quieres establecer así, ya podrías dar las razones. O sea, la contrariedad se sustenta en razón de todo lo que acabas de leer. Claro, obviamente no habría que transcribirlo todo, sino hacer una síntesis de lo que acabas de decir, señalando que por esa razón se cumple la lógica o sea, el tribunal, la sala superior responde de una manera lógica porque a pesar de que sí pudo haber habido participación, no se da con Determinancia. con la determinancia. Ese sería un primer ejercicio, ese sería un primer ejercicio de, de esto mismo, ¿no? De la lógica. Ahora, podrías irte al segundo punto, ¿no? ¿Cuál es el segundo punto? Estaba considerando el análisis de la prueba contextual, Ajá, pero me parece que para o sea, o sea, en realidad lo que quería yo hacer es analizar la prueba contextual, pero me parece que ya se subsume en realidad el ejercicio o lo que se pide en el trabajo con este panorama que acá usted también ya de explicarme. Y ya no sería necesario para mí hacer un análisis porque estaría yo analizando una parte del todo. Y en realidad la conclusión a la que se llega finalmente es esta de la que estamos platicando ahorita, de que sí se acredita la violación de servidores ajá, y no se acredita la determinancia, porque la prueba contextual lo que pretende probar es la participación del crimen organizado y no se exactamente, acredita. Entonces ya no nos lleva como que a una conclusión, ¿no? Como que ahí se queda ya el exacto. argumento. Entonces ya no tendría para mí ya sentido meterme un poquito más a esa. Digo, creo que en realidad el núcleo del tema sería este. Exactamente. Ahí tienes el trabajo. Entonces, incluso yo te diría que no rebasas ni siquiera las 3 páginas, Ujú, porque en una primera página señalas el problema, sí, bueno, pones como el antecedente el problema, ujú, bueno, más bien los hechos. Pero en una primera parte pones como los hechos relevantes del tema, ¿no? ujú. En un segundo rubro estableces el problema. ¿Cuál es el problema? Pues parece que hubo esta participación del crimen organizado y por Ujú. otro lado también participaron son 2 problemas los que hay y también participaron servidores públicos. Y luego las soluciones que se pueden dar, pues una obviamente, como no se puede acreditar, pues se desecha, esa es una respuesta de carácter procesal, pero la siguiente es una respuesta de orden lógico, si te das cuenta, porque efectivamente por todo lo que analizamos, la condición es que si hay participaciones hay nulidad, pero puede haber la excepción que está en la Determinancia.
en la determinancia y en el cuadro de inferencias lógicas está en la contrariedad, ¿no? Ujú. En el cuadro inferior abajo de la izquierda, que es donde se puede dar la excepción. Puede ser que se dé la condición, pero no se da la excepción. Ok, Y ahí, y eso es lo que presentas prácticamente. muy bien, gracias. No sé si este ejemplo le queda claro a todo el mundo, o si alguien quisiera también proponernos algún asunto que hayan visto, no sé, usted, Daniela, ¿tiene alguna propuesta? Sí, doctor, claro, mire, yo elegí uno de la sala Jalapa y es específicamente de aquí de mi municipio, que es de sistemas normativos internos. Ah, me Aquí, parece muy bueno. A ver, le escucho. sí, solo que fue de 2011. Sin ningún Entonces, problema. sí, justo, y fue justo antes de la reforma de 2011. Entonces, aquí tenían la costumbre de que solamente tenían una lista de ciudadanos que eran del municipio que podían votar. Entonces, excluían a los jóvenes, a las mujeres y a las personas indígenas. De ahí, pues, aquí un candidato, pues, fue el que promovió esa situación, pero fue a base como de violencia en el Ah, mismo, en el mismo proceso hubo aproximadamente 4 elecciones. Se termina esto con que en la sala Jalapa ordena una elección extraordinaria. Ahí pues, bueno, esa es la resolución. Pero bueno, aquí lo que yo observo es de que no se, en esa sentencia, pues no se fijaron tanto en todos en los derechos que tenían las mujeres, los pueblos originarios, como les llaman, los jóvenes, la inclusión, todo eso, pues no lo consideraron así. Inclusive, pues yo, bueno, no estoy segura, usted debe saber si podría ser vinculante con el derecho penal, por ejemplo, porque a un señor porque se pelearon, o sea, se vinieron y se pelearon ahí en el centro de la población, a este señor quedó pues ciego qué y bárbaro. básicamente y básicamente al final el factor determinante pues fue la violencia, porque hasta el día de hoy no quedó claro qué fue lo que sucedió, porque siguen haciendo los mismos ciudadanos su propia asamblea para elegir, digamos que a su candidato que es del pueblo, como ellos le llaman, y ya todos los demás pues pueden hacer sus planillas, o sea, son como discriminar, porque le digo, no quedó claro que todos tienen los mismos derechos y que eso pues no debería ser. Incluso lo que es el IEPCO, porque es aquí en Oaxaca, Sí. pues lo permite y no hace tanta intervención, incluso como que le tiene miedo a este municipio, porque de algún modo así se tornan las elecciones. Sí, favoreció pues esa elección extraordinaria que la, la sala Jalapa ordenó, pero no, como que no quedó conclusa aquí en el municipio. Ok. ¿Cuál diría usted? A ver, vamos por partes y si quiere vamos trabajándolo de una manera más didáctica. ¿Cuáles serían? Ya ahorita acaba de escribir usted los hechos, Daniela, Sí. ¿no? Son todos estos los hechos relevantes que están marcándose. Ahora, ¿cuál diría usted que son los problemas principales? Pues yo diría que la violación de los derechos políticos electorales de varios grupos. Exacto, ok. Es la violación de los derechos político-electorales, porque además las convocatorias ya no le dan un privilegio solamente a esa comunidad que es la que convoca elecciones, ¿no? En el municipio. Sí, nada más existe un pequeño, bueno, no es un pequeño, es un una grande barrera, por decirlo así, porque quien se encarga de el inicio del proceso electoral es el actual presidente municipal y es él Ajá. el que a veces retrasa. Por ejemplo, al día de hoy,
pues él se niega y dice que pues no, él no tiene prisa por poner que se instale el Consejo Municipal. Fíjese, qué barbaridad. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la condición esencial para que se pueda resolver el caso? ¿O cuál es el pretexto esencial que se está poniendo? Pues solamente por decisión propia. Entonces, y también por un lado las personas pues son pacíficas y él como de algún modo no hizo ningún informe, ninguna asamblea y durante su periodo de administración, Sí, realmente pues no, y aquí y casi los que dicen algo pues son los que quieren ser candidatos, pero en sí el pueblo todavía tiene como ese miedo y le digo, no tiene conocimientos de sus derechos. Creo que le ha faltado participación a lo que es al IEPCO, porque creo que es la autoridad inmediata. Ahora como ya se puede pues trabajar junto con el INE, quizás entre los dos podrían. ok. ¿Cuál diría, vamos a ponerlo así, cuál es la condición esencial para que se diera de una manera regular? Si esto, para que pase esto, tiene que ocurrir esto otro. O sea, ¿cuál sería el antecedente para regularizar todo el asunto? Pues quizás que en una asamblea del pueblo o que el mismo presidente y los agentes lo Ah, solicitaran en el IEPCO, sí, porque sí lo hacen. Al presidente 2 años antes le llega que del IEPCO una solicitud donde requisite un informe de cuál es la forma de elección, pero él le anota lo que quiere. Entonces, en base a eso, es de que se aprueba el acuerdo, cómo va a ser la elección. sí. Ahora dígame una cosa, Daniela. Eh, lo que está haciendo el presidente, eh, ¿está facultado para hacerlo? Eso sí, no, pues de algún modo sí, pero no hay como un fundamento, pues le digo que se tomó como, porque esto no tiene mucho tiempo, fue en 2011 que sucedió así, entonces le digo que daron muchas cosas sueltas y una de esas es de que pues el IEPCO se le hace más fácil, creo yo, tomar la información con él y así se ha venido haciendo. La sala Jalapa, ¿qué explicación da? ¿O en qué Ah, funda su explicación, su resolución? Fue pues que tenían que participar todos en la elección y que el IEPCO era el encargado sobre todo de establecer pláticas con ambos grupos porque se manejaban pues dos grupos que eran los de las agencias, porque así de manera discriminativa pues a los de las agencias los veían como pues menos, Claro. entonces sí, ahora sí que eran como los del pueblo contra los de las agencias. Muy bien, sí, claro. Y déjeme decirle que esa es una escena que se repite en varios municipios de la República Mexicana, lamentablemente, o se repetía mucho. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, el IEPCO es realmente quien tendría la solución. Sí, Si el IEPCO hace reuniones, podría llegarse a un acuerdo. ajá, sí, exactamente, de que ellos vinieran, sí, eso sí tienen conocimiento, de que ellos pues se presentaran, O sea, en realidad pero la competencia es de IEPCO, no es del presidente municipal, ajá, pero ellos como que le dejan esa parte. al presidente municipal. Fíjese que ahí lo que tendría que ver es, y se habla de la posibilidad del presidente municipal en la resolución de la sala, No, ahí sí no. es que ahí sí, fíjese, eso ya no podríamos, esta opción que usted está contemplando no está en el análisis de la resolución de la sala. Entonces no podríamos meterla en el trabajo, ¿no? Sí, Tiene que limitarse a lo que establece la IEPCO, ¿no?
bueno, perdón, lo que establece la sala regional, Ajá. que la indicación que da es que la IEPCO convoque a las reuniones Ujú. para que entonces se pueda solucionar el conflicto. Sí. Sí, porque incluso ahí también al que facultó pues fue al Congreso para que nombrara un administrador en lo que se daba la elección. Sí, bueno, antes de regresar al tema, Daniela, en la actualidad, ¿cómo se solucionó el problema? ¿O todavía permanece? No, le comento que todavía permanece así, de que los del pueblo nombran, sí es por planillas, Ajá. pero sí tiene un impacto que de algún modo, los que estaban en esa lista de ciudadanos anteriores hacen su asamblea o sea, abajo del Palacio Municipal y nombran su propio candidato, o sea, haciéndolo saber que él es el del pueblo. Él es el bueno. Ajá. Ya, bueno. Eh, Fíjese que ese es un tema que es importante y yo le diría que aquí me voy a salir un poquito del asunto, pero creo que usted tendría que abordarlo. Es un tema que ese es un asunto que yo traigo en la mira en una investigación que he estado trabajando para la escuela judicial. El tema me parece que es usos y costumbres frente a legislación positiva vigente. Porque me imagino que esta elección que hacen es como estaba acostumbrada esa comunidad, ¿cierto? Sí. Sí, el tema es ahí. Yo le preguntaría, bueno, fíjese que ahí el tema es, si la ley lo señala, fíjese que el tema ya no tendría que estar en una atención directa, sino que yo lo plantearía de una manera lógica sobre si hay uso y costumbre y hay normativa, ¿qué debe prevalecer? Ujú. Porque el tema que usted está señalando es un asunto en el que se está resolviendo solamente a nivel local y solamente convocando a reuniones. Tal vez, mire, ahorita que lo estoy pensando, tal vez usted debería plantearlo como que no hay otra forma de resolverlo, si no es más por el órgano local de elecciones, ¿no? Ujú. Si no se soluciona, híjole, a ver, le voy a hacer otra pregunta, dígame usted, porque yo no lo sé. Tal vez eh, es que habría que reformar estas condiciones, pero como es un tema bien delicado ese, Daniela. Ujú. eh, el tema es, ¿puede solucionarse en otra instancia que no sea la que señala el órgano, la sala regional? Le diría la lógica de la resolución de la sala regional es, esto se tiene que resolver a ese nivel porque no puede escalar a otro nivel. ¿Qué piensa usted? Es, Acabo de decir. sí, doctor. Bueno, aquí también sucede otra cosa, porque posterior a eso, una primer mujer se lanza como para presidenta y gana. Sí, Y una persona que se denomina indígena le impugna después del tiempo. Entonces, aquí también hubo otra cosa, que de algún modo se enfrentaban las acciones afirmativas hacia las mujeres, pero por otro lado, este señor pues apelaba a sus derechos indígenas. ahí está. Sí, sí es que eso es lo que se llama una paradoja. Son paradojas. Y fíjese que la paradoja, no la vemos en este curso y es bien interesante. Voy a pedir que se haga la,
la modificación al plan de estudios de este tema y que se incluya, y sobre todo viendo este tipo de casos. Lo que podría marcar usted es que precisamente, fíjese, es que además este es un escenario muy, muy claro de el nivel de Tribunal Constitucional, de orden constitucional que tiene el Tribunal Electoral, porque efectivamente es un tema de derechos fundamentales. Le plantearía yo lo siguiente, Daniela. Eh, Precisamente, a ver, en una primera parte usted describe hechos y creo que lo más importante aquí sería el planteamiento de problemas. Ahorita ya señaló uno, que frente a una candidata mujer, que me imagino que es de las agencias, enfrenta a un hombre que está haciendo valer sus derechos indígenas. Ese sería un problema a señalar en el trabajo. Señala usted ese trabajo. El segundo problema es que la comunidad que siempre ha ganado, pues sigue haciendo estas actividades sin convocar a las otras agencias. O sea, lo que tiene que hacer usted en su trabajo es señalar precisamente los problemas, ahorita como lo está señalando. Ya puso hechos y ahora señalar los problemas. Pero con que ponga usted incluso 2 o 3 problemas, creo que es más que suficiente. Tal vez incluso con estos 2 que acabamos de señalar, déjelos así señalados, ¿no? Ahora, yo me iría, y me parece que es muy interesante el tema de la confrontación o la colisión, el golpeteo que hay entre los derechos indígenas y los derechos políticos electorales, por ejemplo, de una mujer, donde habría que plantear si, fíjese, yo haría dos cuadros de condicionales, como los que vimos en cuadro de diferencias. Si hay derechos indígenas, entonces debe prevalecer la decisión del tribunal en favor de los derechos indígenas. Pero, fíjese cuál sería la contrariedad. Puede ser que haya derechos indígenas, pero no se respeten. Puede hacer que haya derechos, fíjese, no sé si está tomando nota de lo que le estoy diciendo. Tome nota de lo que le estoy diciendo. La otra condicional es si hay mujeres, si hay derechos de género, de protección de derechos en razón de género, también deben de respetarse en razón de este tipo de derechos. Y entonces tiene usted 2 tablas lógicas que efectivamente lo que hacen es señalar que hay 2 derechos confrontados, el derecho indígena y el derecho de la mujer. Yo no sé, bueno, me parece que sí sé. Ustedes deberían de haber llevado una sesión, no sé quién se las impartió, sobre la ponderación en Robert Alexi. ¿Sí la llevaron? Donde se ven los principios, o sea, se ven 2 principios, en este caso el derecho indígena frente al derecho de una mujer. Y ahí habría que hacer la ponderación lógica. Yo le diría, si usted recuerda, por lo menos señalar que tiene que llevar a cabo la ponderación de hechos. En el programa está, sin duda alguna, en el programa está, ya me voy a instalar ahorita, ya estoy a nada. Es un tráfico terrible, esta lluvia que cayó ayer fue terrible. Voy a esto, Daniela. ¿Usted recuerda la clase de Robert Alexi y la ponderación? ¿O la tiene anotada por allí? Sí, doctor, de hecho, sí nos compartieron la presentación. Bueno, yo creo que para ese tema
tiene usted que hacer mención a la teoría de la ponderación de Alexi. Aunque no haga la fórmula, porque luego para eso uno puede poner algunos hechos importantes que puedan valorarse en la fórmula. Usted puede decir, bueno, no voy a poner la fórmula, pero estos son los elementos que sí tendrían que ir en la fórmula de ponderación. Por ejemplo, que es indígena, pero también ella también es indígena, pero ella es mujer. Ese tipo de cosas, ¿no? Hay un caso muy famoso, el de Iliatenco en Guerrero, no sé si usted lo recuerde, que ahí no solamente eran derechos de indígenas, sino que además hubo violencia política de género. La atacaron modificando los carteles y las mantas donde estaba ella, le pusieron bigotes y pusieron que la mujer no tenía por qué gobernar y cosas de este tipo, ¿no? Ahí hubo violencia de género. Pero habría que ver efectivamente el caso que usted está señalando, solamente en ese punto de la confrontación de derechos. Creo que el caso que usted tiene que resolverse o tendría que plantearse en una ponderación de derechos. Y aunque no lo resuelva usted con la fórmula de Alexi, por lo menos señale qué elementos tendría que considerar esa ponderación. ¿Le parece? Sí, doctor, y ya por último, otro que creo que es un factor determinante es como la simulación de estos sistemas normativos, porque realmente los partidos políticos siempre tienen influencia. Bueno, eso sin duda alguna. Lo que pasa es que es un intangible, Daniela, es muy complicado cuantificar y valorar. Tendría que tener incluso tal vez una prueba o una misma confesional cínica en el que digan que sí lo hicieron, pero todavía habría que ver, y es que es un poco como lo que señaló ahorita José Luis. La determinancia es muy complicada cuantificarla en esa materia. Sí es necesario que encontremos elementos más tangibles, ¿no? E incluso, le voy a decir, aunque que se vea el efecto, aunque no se vea la causa, podría ser. Por lo menos que se vea que hubiera determinancia en el daño, le voy a decir, que hubiera determinancia en el daño o en el impacto electoral más que en la participación. Pero ahí tendría usted que tener una serie de elementos que son intangibles. No es un tema fácil. Necesita usted Sí, elementos de comprobación, por lo menos indicios. sí, tiene razón, yo lo puedo decir porque en ese caso de la mujer que le comentaba, yo la acompañé en una ocasión porque es una amiga, y justo pues ahí en el IEP a mí me sorprendió porque mismo ahí le dijeron de que pues se buscara el respaldo de alguno de los diputados para que pues le fuera más fácil su impugnación. Bueno, fíjese, ahí está la muestra de esto. Bueno, pues si le parece, yo le sugiero que su trabajo lo maneje con el tema de la ponderación de Alexio. ¿Quién les impartió ese tema? ¿Recuerdan quién fue? No sé si fue Darío. Darío. Ah, no, pues entonces, Darío seguramente le dieron unos muy, muy buenos apuntes. Sí. Sí. Me puso usted un caso muy difícil, Daniela, pero bueno, ya la libramos. No sé, ¿alguien más? ¿Usted, Claudia, tiene algún caso ahí para la araña? Todavía no, doctor, Bueno, pero sí, ya con los ejemplos que usted, bueno, de los compañeros, ya sí, me da una idea, o sea, sí ya tengo como, o sea, la estructura de cómo perfecto. realizarlo, nada más es buscar la resolución. Muy bien. Yo creo que con estos casos ya pueden ustedes efectivamente, como dice Claudia, tener un margen. No necesariamente tiene que ser una lógica modal o de alguna de las lógicas que vieron ustedes a lo largo del curso, aterrizar el caso que tienen y ver como cuál cuadra. Recuerden ustedes lo que vimos ayer, así como de la moda lo que te acomoda, del argumento, la lógica que te acomode para
lo que pueda resolverse en este caso. Por ejemplo, en el caso de Daniela, pues la teoría de Robert Alexi. En el caso de José Luis, me parece que cuadró muy bien lo de las condicionales y la contrariedad. Y yo lo que le sugeriría es que buscaran dentro de los casos que van viendo alguno de los temas que coincidan. Como ven, no hay que analizar incluso toda la sentencia, la resolución, y tampoco hay que entrar a los fondos de los asuntos, solamente ver algún aspecto que pudiera ser analizado por la lógica como un instrumento de ayuda a la resolución. ¿Les parece? Bueno, estoy exactamente a 5 minutos del lugar donde, bueno, menos, a 3 minutos, 2 minutos del lugar donde me voy a instalar. Si les parece, hacemos un breve receso de unos 7 minutos. A las 10:15 a más tardar, me conecto ya con la computadora y la presentación para ver tablas de verdad. ¿Les parece? Entonces vamos a hacer este breve receso de 10 minutos. Gracias.
Bueno. Muchas gracias por su paciencia. Vamos a continuar con la sesión del día de hoy, que es hablar de las tablas de verdad. Entonces, vamos a... Les voy a dar un breve tour por las tablas de verdad. ¿Y cuál creo que es la relevancia de las tablas de verdad para lo que vamos a ver nosotros? La tabla Las tablas de verdad fueron inventadas, porque en verdad fueron inventadas por este señor que ven ustedes a la izquierda, este barbón, que se llama Charles Sanders Peirce. Y fueron perfeccionadas casi 30 años después por este señor que ven ustedes a la derecha, que se llama Ludwig Wittgenstein. Y propiamente lo que son las tablas de verdad son hacen referencia a los conectores lógicos. ¿Cuáles son los conectores lógicos? Pues son las formas en que podemos vincular una afirmación con otra. Por ejemplo, si no pagas impuestos, entonces te vendrá una sanción. Esa es una condicional, pero se puede hacer en tabla de verdad, que de hecho cuando vimos el cuadro de inferencias, eso es una forma de tabla de verdad. ¿No? Pero el entonces, si algo, entonces otra cosa, el conector lógico es la palabra entonces. Pero si yo hablara y dijera, sí, y solamente si tienes esta condición, vas a tener esta consecuencia. Esta afirmación de sí y solo si algo, entonces otra cosa, es otra forma de conector lógico y tiene una tabla de verdad para ella. La tabla de verdad lo que nos hace es permitir verificar qué es válido y qué no es válido en una afirmación, en una narrativa. Voy a utilizar el pizarrón que está aquí a mi izquierda, aprovechando que está. Miren, la tabla de verdad une una proposición que vamos a decir que es una proposición P con otra proposición que vamos a llamar Q, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para que una persona pueda votar el día de la elección, debe traer P, que tal vez es tener credencial de elector, tener INE, y Q, estar en la lista en la lista de electores, ¿no? Estar en la lista. Si no está en la lista, habrá que revisar si la credencial está vigente o no y la razón por la que no está. Pero bueno, diremos que para poder votar tienes que tener tu INE y estar en la lista. Entonces aquí falta el conector lógico que sería ahí. Solamente esto es importante. Vamos a pensar, fíjense, vamos a pensarlo así. ¿Para qué esta conjunción? Esto es una conjunción. Conjunción. Sea verdadera, tiene que cumplir el conector lógico. Llega a la casilla, tengo credencial de elector y estoy en las listas. Si una persona llega a la casilla solamente no trae credencial de elector, y dice, no, pero chequenme, estoy en la lista. Vamos a pensar que sí está en la lista. Se le da la boleta para votar. ¿Tú qué piensas, Asael? No, no se le puede dar la boleta. Y si llega con la credencial, pero no está en la lista,
porque son los dos requisitos que se necesitan para poder ejercer su derecho al voto. Solamente que fuera una casilla especial, ¿no? Para la gente que está fuera de la ciudad o está en otra parte, ¿no? Sí, pero aún así, Te apagaste el audio, no, no te escuchamos. perdón, Ajá, tiene que aparecer en lo que es en el padrón, si pertenece a la circunscripción para poder ejercer su derecho al voto. muy bien. ¿Está bien? Ok, entonces fíjense. José Luis, ¿quieres comentar algo? Sí, si es casilla especial, se debe presentar la credencial también ¿Sí? y se revisa que esté en la lista nominal de electores a través de un sistema electrónico, Ok, precisamente que concentra todo el listado nominal nacional para efecto de que la persona tenga derecho a votar, claro, ¿no? Es electrónico. pero sí tiene que estar en la lista. Sí, Y está claro, sola. es el punto. Entonces se cumplen los requisitos. Y incluso en la especial se le puede dar este beneficio. Bueno, entonces, solamente es verdad. Si es verdad que llegó con su credencial y es verdad que está en la lista, entonces la conjunción es verdadera y la respuesta se colocará aquí en medio. Pero vamos a pensar, en un segundo nivel, que es verdad que sí llevó la INE, pero es falso, o sea, no está en la lista. La conjunción no se puede dar. Esto sería falso. Ahora, vamos a ver la tabla. Esta no va a ser una breve explicación de cómo funciona la tabla. La tabla es una plantilla de control. Como ven, aquí tenemos las dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q. Tenemos que las dos pueden ser verdaderas, la primera verdadera y la segunda falsa, la primera falsa y la segunda verdadera, y la última falsa las dos. ¿De acuerdo? Última falsa las dos. Bien, un minuto. Bueno, que la primera sea falsa y la última sea verdadera y las dos últimas sean falsas. Quiero llamar su atención sobre el cuadro de inferencias. Si se dan cuenta, las dos verdaderas, esto sería como una adicción. Y las dos falsas sería como un contrario censo. Niego el antecedente ni el consecuente o niego las dos premisas. Aquí estoy afirmando las dos premisas. En lógica, esto es un modus ponendo ponens y esto de acá abajo es un modus tollendo tollens. No hace falta que lo recuerden, solamente es una introducción al modelo de la lógica. Bien, les decía, vamos a hablar del primer conector lógico. Ya vimos una condicional, pero vamos a dejar esto ahí de momento. Vamos a hablar del primer conector lógico, que es la conjunción. La conjunción, como vimos, llegas a la casilla y con credencial de lector y debes de estar en las listas, ¿no? Esto se lee en tabla de verdad, la I, la conjunción I, se representa con un puntito. Ahí está el punto. Entonces, aquí tienen P y Q. Así se lee, P y Q. Vamos a pensar que P es credencial de lector, Q es estar en las listas nominales. Lista de electoral. Ahora bien, quedamos que si es verdad que trae la credencial de lector y es verdad que trae en las listas, entonces es verdadero. Que para poder votar esté la credencial de lector y está en las listas. En la segunda línea trae la credencial de lector, pero no está en las listas nominales. Por lo tanto, la conjunción de que pueda votar no se va a dar.
es falso. Ahora, puede ser que no trae la credencial de elector, pero sí está en la lista. ¿Podrá votar? Pues ya lo vimos hace un momento que no. Eso también sería falso. Y esta tercera persona o este mismo llega sin credencial de elector y no está en las listas, ¿no? Entonces tampoco podrá votar. La tabla de conjunción lo que nos dice es que solamente puede haber verdad cuando se cumple la proposición 1 y la proposición 2, la proposición P y la proposición Q. Cuando te digo, te voy a comprar un helado y te voy a llevar al parque, cuando yo le digo eso a mi pequeña hija Daniela, si la llevo al parque, fíjense, lo voy a poner así, la llevo al parque y le compro el helado, Q va a ser el helado, P es el parque. Entonces dice, ah, sí, mi papá sí me cumplió, me llevó al parque y me compró un helado. Pero si la llevo al parque y no le compro el helado, eso es falso, porque ella va a decir, a mí me dijiste que me ibas a llevar al parque y me ibas a comprar un helado, y nada más me llevaste al parque. Entonces es falso que se haya cumplido. No hay verdades a medias en las tablas de verdad. Es falso que la llevé al parque en esta tercera línea, pero es verdad que sí le compré el helado. Bueno, mientras come el helado me podrá decir, no se cumplió la conjunción porque dejaste de llevarme al parque y comprarme el helado. Y nada más me compraste el helado, papá, flojo, holgazán, que no me llevaste a pasear. Y luego, en algún momento de la tarde, se va a acercar a mi hija y me va a decir, papá, ni me llevaste al parque ni me compraste el helado. Qué gacho eres. No se cumplió la conjunción. La conjunción solamente se da cuando se cumple la primera proposición y la segunda como verdaderas. ¿De acuerdo? Como verán, la tabla es esta plantilla. La regla de la conjunción en tablas de verdad nos dice que solamente es falsa, que solamente es verdadera si las dos son verdaderas. No si una es verdadera, la otra es falsa o las dos son falsas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas sobre esto? ¿No? Bueno, muy bien. Vamos a la siguiente tabla. Y vemos que la tabla ya nos está diciendo qué es verdad y qué no lo es. Tal vez haya, bueno, pues aquí estaría P. Tenemos dos proposiciones, por eso nada más estoy colocando 4 líneas. Porque puede ser que las dos sean verdaderas, una sea verdadera y la otra falsa, esta falsa y esta verdadera, o esta falsa y esta falsa. Si yo tuviera 3 proposiciones, si yo agregara tal vez aquí Q, déjenme ponerle esto acá. Si yo tuviera tal vez una tercera, que fuera Q, a ver, y tuviera P, Q y R, la tabla se hace mucho más grande. Porque tendría que pensar en ustedes. Se puse 4 y 4. Y luego serían 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Y luego aquí sería verdadero falso, verdadero falso, verdadero falso, verdadero falso. Si son 3, hay que ver si las 3 son verdaderas o las 3 son falsas. O si las 2 primeras son verdaderas y la otra es falsa. Si la primera es verdadera, falsa la segunda y la última verdadera. Verdadera, falsa, falsa, verdadera, falsa, verdadera, verdadera, falsa, verdadera, falsa, 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 verdadera, falsa, falsa, falsa. Y si tuviera 4 variables, la tabla todavía se hace mucho más grande. Esto es una cosa que haría la computadora. Ahorita, como es una sesión de introducción, solamente estoy viendo 4 variables, porque son 2 proposiciones, ¿de acuerdo? Pero ahorita les voy a poner un ejemplo de para qué cosas podrían servir la tabla de verdad. Esto nos podría ayudar para hacer otras formulaciones, pero bueno. Vamos a la siguiente
al siguiente conector lógico en la siguiente tabla de verdad. El siguiente conector lógico es la disyunción. Esto se lee, miren, se simboliza, bueno, se lee O y se simboliza por medio de una especie de V. Aquí se lee P o Q o ambas. P o Q o las dos. Eso es una disyunción. Quiere decir que debe ser P o Q o las dos. Voy a ponerles un ejemplo muy breve, muy rápido, de materia civil, para que se vea un poco, aunque habría que buscar tal vez en materia electoral alguno, pero es para que se den ustedes cuenta cómo funcionaría. Para que se adquiera personalidad jurídica, hay que nacer vivo y viable y cumplir con dos condiciones. Vamos a poner que P sea vivir desprendido del seno materno 24 horas, por lo menos debe vivir 24 horas. Y Q es que lo registren. Es decir, adquieres personalidad jurídica habiendo sido desprendido del seno materno, viviendo 24 horas, o que te registren, o bien las dos, que te hayan registrado y vivas las 24 horas. En este primer caso, el bebé vivió 24 horas y también fue registrado. Entonces, la disyunción, ¿adquirió personalidad jurídica? Sí, claro que la adquirió, porque vivió 24 horas y además lo registraron, porque es una o la otra o las dos. En este caso vivió 24 horas, pero no lo han registrado todavía. ¿Adquirió personalidad jurídica? Claro que es verdad, porque basta con que se den una de las dos condiciones, si es una o la otra o las dos. Acá arriba fueron las dos y por eso es verdad. En este caso solamente vivió 24 horas, pero no lo han registrado. De todos modos, adquirió personalidad jurídica. En esta tercera línea, no vivió 24 horas, pero dentro de esas 24 horas que no vivió, o sea, vivió menos de 24 horas, sí lo registraron. Entonces, adquirió personalidad jurídica. Y este pobre ni vivió las 24 horas ni lo registraron. Entonces, nunca adquirió personalidad. La disyunción, a diferencia de la conjunción, solamente es falsa si las dos premisas son falsas. En todos los demás casos es verdadero. En todos los demás casos es verdadero. ¿Dudas sobre la disyunción? ¿No? ¿Se entendió? ¿No voy muy rápido? Bueno, muy bien. Vámonos a la tercera tabla. Vamos a hablar de la exclusión. La exclusión es o una o la otra, pero no las dos juntas. La exclusión se representa como con un circulito y una especie de S. Ese sería una exclusión. Yo traté de hacerlo y más o menos me quedó así en la computadora. Lo que pasa es que no me dedico mucho al diseño, pero es más o menos esta idea. ¿De acuerdo? Bueno, aquí se lee P, O, Q, pero no las dos. Vamos a pensar en el registro civil. P es que nació niño, Q es que nació niña. Este se le registra como niño y se le registra como niña. ¿Se cumplirá la exclusión? No, porque no puede ser las dos cosas a la vez, ¿no? Por lo menos en el registro civil, aunque incluso uno nazca hermafrodita, se ve que sexo es el que predomina para registrarlo. En este caso se le registró niño, pero no niña. Este es caso verdadero. En este no fue niño, pero sí fue niña. En este caso es verdadero. Y esta criatura a lo mejor estaba muy feita porque ni lo registraron como niño, ni lo registraron como niña. Bueno, en ese caso es falso, porque tienen que registrarlo de alguna manera, ¿no? O es una o la otra, pero no las dos. O sea que una tiene que ser verdadera y la otra tiene que ser falsa. O la primera falsa y la segunda verdadera. Por eso la regla de la exclusión dice que es verdadero cuando una es verdadera y la otra falsa,
Y es falso cuando las dos son verdaderas o las dos son falsas. Esa es la exclusión. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí sobre las tablas que hemos visto? Hemos visto conectores lógicos muy elementales como la conjunción y que en algunas legislaciones a veces esas is son como os, ¿no? En una época y en algunos códigos penales, por ejemplo, de algunos estados, decía que el homicidio calificado es premeditación, alevosía y ventaja, ¿no? Pero fíjense que en algunos estados la interpretación era que bastaba uno de los elementos, porque se dice premeditación, alevosía y ventaja, quiere decir que deben ser los tres, porque es una conjunción, uno y el otro y el otro. Pero algunos códigos, digo, algunas interpretaciones en algunos estados decían que era o la premeditación solita, o la ventaja solita, o la alevosía solita. Entonces, ese artículo no tendría que haber tenido una I. En todo caso, debió haberse escrito como una disyunción, o una, o la otra, o todas válidas. Esa sería una disyunción. Hay que ver con mucho cuidado esta idea, porque incluso ahí, por ejemplo, podemos irnos a los diarios de debate o a los proyectos legislativos donde explica si bastaría una o varias, o también pues, las resoluciones de los tribunales o de las salas para ver efectivamente cuál es la interpretación adecuada. Entonces, a veces esas is no son os y esas os a veces son is. Eso es una cosa muy interesante de las tablas de verdad. Hay que ver qué significan en la práctica misma esas is o esas os, ¿no? Si es una o la otra o las dos, o si esas conjunciones is es una y la otra forzosamente. Juliana, levantó usted la mano, le escuchamos. Sí, bueno, en relación a esto, a veces le ponen I-O, entonces ahí quiere decir que abarcan el conjunto. Fíjese que esa I o es como si le dijeran que es una conjunción y también es una disyunción. Aunque bastaría la O, yo creo que esa I o lo que le está diciendo es que es una disyunción, porque pueden ser todas o una sola. Es muy interesante eso que usted está comentando. Pueden ser las tres o las dos, o puede ser una sola de las dos. Pero esa I o es muy interesante porque lo que está diciendo es que pueden ser todas o solamente alguna. Y es muy bueno el ejemplo que está poniendo, se lo agradezco. Si en realidad podría quedar en una O como una disyunción, pero como también tenemos la O de la exclusión, la legisladora se vio muy generoso, el legislador se vio muy generoso poniéndole I diagonal O, porque entonces nos está diciendo que es una O de disyunción. Y eso es muy generoso, ayuda mucho a la interpretación. Es un muy buen ejemplo el que pone. Muchísimas gracias. ¿Sabe qué? Es tan bueno el ejemplo que le voy a agregar aquí en la lámina. Déjenme agregarlo. Puede ser, vamos a ponerle I diagonal O. Estas cosas, son estas aportaciones bonitas que de pronto aparecen, que se incluyen en la sesión. Bueno, les voy a poner un pequeño video muy simpático que pone un problema y les diría, gracias a las tablas de verdad podríamos intentar resolverlo o poder visualizar qué tipo de problema tenemos enfrente. Ahorita se los voy a poner. Solamente es una tabla de verdad que tiene 3 variables. No tiene condicionales, solamente hay que ver si es conjunción, disyunción o exclusión. ¿De acuerdo?
Entonces, vamos a verlo y ahorita lo platicamos. La condesa Drácula y los patos vampiro. La condesa volvió al castillo. Solo había estado fuera para tomarse un aperitivo. Bajó a las mazmorras, donde se encontraban los mayores horrores de la noche. ¿Dónde estaba su repulsivo y desagradable criado? ¿Dónde estaba el hermoso Migor? Dios mío, está atontado. ¿Es que no lo ve? ¿Qué pato cometió el horrible asesinato? Que esto no era un simple picotazo. ¿Fue Dani? ¿O Delicado? Duncan. ¿Quién le arrebató un gran trozo de su cuello? El joven Dani dice: yo no fui, señora. Pero Delicado afirma. Sí, fue Dani. Duncan declara: Yo no lo hice. ¿Qué pasa? Yo no ensuciaría mi pico con este hombre. sus poderes extrasensoriales le dicen que dos patos están mintiendo. Solo uno dice la verdad. Duncan y Dani lo niegan. Y Delicado acusa a Dani. ¿Quién fue el terrible asesino? Bueno, ahí tienen el caso. Como son tres patitos, aquí lo que hice fue poner a los tres patitos. A Dani, que dice yo no fui. A Delicado, que dice fue Dan, o sea, Dani, fue él. Y Duncan, que dice yo no lo hice. Fíjense que aquí las variables son interesantes. Tenemos una tabla de verdad en la que o los tres dicen la verdad o los tres dicen mentiras. Pero fíjense, aquí es donde está el trabajo interesante de una tabla de verdad y cómo nos puede ayudar a ir descubriendo condiciones. Si Dan dice yo no fui y Duncan dice yo no fui, yo no lo hice, pues le dejan todo a Delicado, ¿no? Si ellos dos dicen verdad, y él tendría que estar diciendo una mentira. O sea, si esa hipótesis que le estoy planteando, que Duncan y Dani dijeran la verdad, entonces Delicado miente. Esto tendría que ser en este nivel de la tabla, fíjense, esta tercera línea, donde Dani dice la verdad y Duncan dice la verdad y Delicado miente, es una probabilidad de que Delicado sea el culpable. Los dos están diciendo la verdad y uno miente. Ahí está. Ahora, podría ocurrir que Dani dijera la verdad, Delicado dijera una mentira y Duncan dijera una falsedad. O sea, que sí fue Dani, sí fue Duncan, no fue Dani, y entonces
Dani sí dice la verdad. ¿Sí lo ven? Aquí hay otra posibilidad interesante. Quiero que vean, por eso la condesa Drácula sabe por tabla de verdad que uno está mintiendo y dos dice la verdad. Fíjense ustedes lo que señala aquí. Porque esto no era un simple picotazo. ¿Fue Dani? ¿O Delicado? ¿O Duncan? ¿Quién le arrebató un gran trozo de su cuello? El joven Dani dice, Yo no fui, señora. pero Delicado afirma. Sí, fue Dani. Duncan declara. Yo no lo hice. ¿Qué pasa? Yo no ensuciaría mi pico con este hombre. Sus poderes extrasensoriales le dicen que dos patos están mintiendo. Solo uno dice la verdad. Bueno, aquí sería un poco al revés de lo que estoy planteando. Si dos mienten y uno dice la verdad, ¿cómo lo sabe la señora Drácula? Sabe que los tres no pueden decir la verdad y los tres no están mintiendo. Vamos a ver si lo que dice el video es posible. Si Dani, vamos a pensar que estos dos dicen verdad y este dice mentiras, ¿no? Que Duncan dice la verdad. Está hoy en la penúltima línea. Sí se ve el cursor, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está, es falso que Dani diga yo no fui. Si es falso que Dani dice yo no fui, si es falso que dice Dani yo no fui, quiere decir que fue Dan. Y si miente Delicado, diciendo que no fue Dan, entonces sí fue Dan. Y en este caso, Duncan estaría diciendo la verdad y dice yo no lo hice. Hay una posibilidad. Vamos a pensar en esta de acá. Delicado dice fue Dan. Sería efectivamente correcto que Dan estuviera mintiendo porque él dice yo no fui. Y fue Dan. Y luego de este lado diría Duncan, yo no lo hice. Pero entonces sería falso que Duncan lo haya hecho. Si vemos estas dos posibilidades, Dan no lo hizo. O sea, él miente diciendo yo no fui. O sea que sí fue Dan. Y Delicado dice fue Dan. Y está diciendo la verdad. Aquí coincidirían muy bien. Y aquí de Duncan diría, yo no lo hice y es verdad. Porque entonces él no fue, Delicado dice que fue Dan o Dani y Dan dice que él no fue. Entonces dos estarían diciendo la verdad y uno estaría diciendo una mentira. Esto sería posible y entonces diríamos que fue Dan. En la siguiente, si Duncan dice yo no fui y es falso, quiere decir que fue Duncan, ¿no? Y entonces también sería falso que lo que dice Delicado, que es que fue Dani. Y Dani estaría diciendo la verdad, siendo que él no fue. Entonces, Duncan sería el asesino. Si se fijan, dependiendo de la respuesta si es verdadera o si es falsa en el conjunto de tres, podemos inferir qué cosa es correcta y qué no. Vamos a ver esta otra. Si es verdad, yo no fui. Si es verdad, yo no fui.
Delicado estaría diciendo una mentira. Y Duncan estaría diciendo la verdad. Porque Duncan no fue, Dani no fue, y Delicado estaría mintiendo. Entonces, el que está diciendo la mentira sería Delicado y los otros están diciendo verdad. Con esto lo que les quiero mostrar es que no es que dos patos digan mentiras y uno diga la verdad. Más bien, dos patos están diciendo la verdad y uno está mintiendo. El que hizo el video se equivocó. Y se los muestro con una tabla de verdad donde la lógica nos muestra que si uno miente, los otros dos están diciendo verdad. Pero todavía falta un otro dato más, nos haría falta ver algo más. Sabemos que alguien está mintiendo y los otros dos dicen verdad. Por eso el video se acaba allí. Ahora, ¿podríamos adentrarnos? Pues vamos a ver. Yo les diría que podríamos resolver una tabla de verdad por partes. Aquí ya está toda resuelta, pero podríamos decir, voy a empezar con una disyunción, porque es o uno o el otro. Y fíjense, la primera disyunción yo la pondría aquí, precisamente, porque Delicado dice que fue Dani, y Dani dice, yo no fui. Entonces, aquí tendría que haber una exclusión, porque es o uno o el otro, pero los dos no pueden estar diciendo la verdad. Los dos no pueden estar diciendo verdad. Si tenemos la tercera variable, puede ser que los dos estén mintiendo. Y en todo caso, que forzosamente, si hay una tercera variable y las dos salen falsas, o sea, que diga que sea falso, que Delicado diga que fue Dani y Dani diga que no fue, o sea, que sí fue él, habría una serie de conflictos, pero podríamos ir infiriendo. Miren, vamos a verlo con calma. Dani dice, yo no fui, y Delicado dice que fue Dani. Si los dos estuvieran diciendo verdad en una exclusión, pues es falso, porque solamente es verdad cuando uno dice verdad y el otro dice mentira. Aquí se repite el falso porque es verdadero. Ahora, si es verdad lo que dice Dan, entonces Delicado dice una mentira. Esto sería verdadero, esto es falso y esto es verdadero. Igual ocurre en esta línea. Ahora, si Dani miente, puede ser que lo que diga Delicado sea verdadero. O sea, esto es posiblemente verdadero. ¿De acuerdo? Ahora, ¿pueden ser las dos falsas? Pues es falso, por lo menos entre ellos dos, porque quedamos que estamos en una exclusión, solamente en este nivel. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya que tenemos esta tabla y vemos que solamente es verdad, cuando dejamos la relación Delicado-Dan, que sea verdad, que uno diga la verdad y otro diga mentira, vamos a ver la tercera posibilidad. Duncan estaría diciendo verdad o falsedad. Si los tres dicen verdad, pues esto sería falso. Ya quedamos que esto no puede ocurrir. Ahora, si Duncan miente, o sea, que él sí fue, déjenme, fíjense, esta es una posibilidad. Pues que vamos a trabajarlo en este nivel. Vamos a subir aquí un poquito más. Si es falso lo que dice Duncan, que él no fue, o sea, que sí fue él, y aquí quedamos que uno y otro no dicen verdad, entonces tal vez aquí posiblemente sea verdadero que sí fue Duncan. O sea, es verdad que Duncan miente y aquí
Ninguno de los dos llega a la verdad. Si Duncan dice la verdad y dice yo no fui, quiere decir que alguno de estos dos está mintiendo. En este caso, si miente Delicado y Dan dice la verdad, quiere decir que fue Delicado. Si Duncan miente y sí fue él, y aquí están diciendo la verdad los dos, quiere decir que es verdad que sí fue Duncan. Pero si esto es verdad, que él diga falsedad y él diga verdad, entonces sí fue Duncan el asesino. Si él dice verdad y aquí uno de los dos miente, quiere decir que entonces fue Dan el que lo mató. Pero quiero que vean ustedes que dependiendo de quién dice verdad y quién dice mentira, habría que ver esto. Pero la tabla de verdad precisamente nos ayuda a ver con claridad las posibilidades que se vayan presentando. Todas las posibilidades que se vayan presentando. De esta forma, podemos visualizar qué sí es válido y qué no lo es. Pero hay que tener muy claros los valores. Las condicionales que vimos, la condicional que vimos, esta es una figura que es como predominante en el mundo jurídico. Las otras condicionales rara vez se pueden dar. La bicondicional, que la explico brevemente en un minuto. La bicondicional lo que nos dice es lo siguiente. Esto se lee si y solo si se da P, entonces se va a dar Q. La bicondicional es algo que se representa con estas tres rayitas, como si fuera un ideograma del I Ching, este juego chino. Pero bueno, esta bicondicional funciona sobre todo en esquemas muy rígidos, como en las ciencias exactas. Por ejemplo, P es la fórmula H2O y Q es agua. Si solamente si es verdad que tengo 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, tendré agua. Esto es verdadero. Si solamente si tengo H2O, pero es falso que tenga agua, pues esto es falso. No tengo H2O, pero tengo agua, pues esto sería falso, porque sí solamente si tengo agua, si tengo 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ahora, aquí no tengo 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno y tampoco tengo agua. En este caso, la tabla sería verdadera. La bicondicionalidad nos dice que es verdadero cuando los dos son verdaderos o los dos son falsos, pero no cuando se da una o la otra. Esta bicondicional funciona en ciencias exactas. Ahora, si me preguntan, ¿funciona el del derecho? Les diría sí en sistemas y regímenes totalitarios o de mucho rigor jurídico. En una ocasión estaba yo dando esta clase en Colombia y me dicen, bueno, es que la ley que se aplicó a las FARC, a estos grupos terroristas, pues fueron leyes muy rígidas, ahí no se daban excepciones. Y es que, miren, ustedes dirán del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EPR, el Ejército Popular Revolucionario de Guerrero. La verdad es que ninguna de estas dos guerrillas que tuvo México fueron ni la mitad de cruentas.
que fueron los grupos terroristas, los grupos revolucionarios en Colombia. Colombia padeció un régimen muy, muy fuerte de guerrillas y de este ejército revolucionario. Y en ese caso, pues lamentablemente el gobierno fue muy rígido y ahí sí aplicaban tabla de verdad de bicondicionalidad. No hay excepciones, no hay atenuantes. Ese sí era un estado de sitio propiamente. Pero les digo, jurídicamente se puede dar, pues sí, en estados totalitarios o estados muy rígidos que tienen tolerancia cero. La condicional, que es la figura usualmente del derecho, pues es la que utilizamos. Como verán, las tablas de verdad nos sirven para poder ver coherencias. Yo les diría que nos funciona muy bien en materia legislativa porque nos permite ver qué se coordina con otras normativas y otras legislaciones. La tabla de verdad tendría que tener una coherencia casi impecable, más bien impecable, para que no se diera la contradicción de normativas o prever dónde se podría dar una contradicción de normatividad o hasta posibles inconstitucionalidades. Bueno, se me acabó el tiempo y pues también se nos acabó el curso. Les agradezco a todas y a todos su generoso tiempo. Espero que haya sido de su interés este diplomado en lógica jurídica electoral y que no le hayan temido. Los felicito porque no le tuvieron miedo a la lógica. Generalmente cuando uno huye a lógica o matemáticas, uno huye de eso. La verdad es que algunos que estudiamos derecho o algunas áreas de humanidades o ciencias sociales huimos de las matemáticas. Y oh, sorpresa, ¿no, Claudia? Cuando estamos ya en un nivel muy avanzado, aparecen las matemáticas en ciencia política, en derecho o hasta en filosofía. Aparece la lógica, aparece la matemática a través de una fórmula lógica. Bueno, pues espero que también con esta plática que tuvimos la primera hora de esta sesión, pues haya sido de fácil comprensión lo que tienen ustedes que presentar como trabajo. Inténtenlo, no tengan miedo. Si creen que no está del todo perfecto, no está bien. Lo más importante es que lo entreguen y lo entreguen en tiempo. Yo mismo lo estoy calificando y yo comprendo que el curso, pues a final de cuentas, tiene sus limitantes, pero también uno puede detectar si hubo comprensión sobre algunos temas esenciales y eso es lo más valioso, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Espero verlos en algún otro curso, en algún otro evento. Perdón, José Luis, levantó usted la mano. Te escuchamos. Sí, maestro, pues solo para agradecerle sus conocimientos y la verdad, pues la riqueza de sus clases. En lo personal, pues hace que me apasione más, ¿no? De lo que es la lógica. Usted profundizó muy rápido, o sea, con una facilidad todos los temas y como usted dice, pues eso también creo que permite que uno no le tenga cierto temor a la lógica, pero en realidad, pues esas palabras son para expresarle mi admiración, maestro, por su capacidad, sus conocimientos, y pues también agradecerle que me parece que usted es el que coordina este diplomado, y sinceramente, pues yo le voy a comentar una anécdota rápida. Cuando yo era estudiante de la carrera, siempre acudía al despacho de un amigo, que fue mi mentor en realidad, ¿no? Uh-huh. Él litigaba ya de muchos años atrás, y yo recuerdo que yo le planteaba siempre los casos que veía yo en el salón, y él siempre me salía con algo, me decía, estudia lógica. Así me resolvía todo, porque pues yo le daba mis argumentos como estudiante y etcétera, etcétera, y él me daba 2 o 3 respuestas, pero al final concluía y me decía, estudia lógica, José Luis, estudia lógica. Eso me permitió acercarme un poquito a la lógica, ¿no? Y esa es la razón por la que también no quise desaprovechar la oportunidad de estudiar este diplomado, y la verdad es que sí me ha dejado una gran riqueza.
le agradezco nuevamente y bueno, pues lo felicito y yo esperaría verlo en algún otro curso, la verdad. Estaré monitoreando en cuáles de estas clases y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por tu comentario, José Luis. Ahora sí que, antes de darle la palabra a Jesús Alberto, nada más me voy a aventar un pequeño comercial. Si les interesa esto, no sé si ya se los había comentado, está este libro editado por Oxford University Press, Lógica Jurídica en la Argumentación. Ahí vertí todo lo que estuve trabajando durante más de 20 años de investigación sobre lógica jurídica y sobre todo de la lógica aplicada a la argumentación jurídica. Entonces, es un libro donde yo espero ser muy sintético y accesible a todas y a todos. Es un texto que puede ser interesante, ¿no? Y pues también comentarles, si quieren seguirme, hay una página que es Mental Cursos. Tengo es una plataforma en la que colaboro y también está nuestro Mental Channel, el canal de videos en YouTube. También pueden ustedes entrar allí. Es todo un grupo que tengo de trabajo con personas que están interesadas en la lógica, en la argumentación, y se llama Mental Channel, y ahí hay muchos videos que pueden ser muy ilustrativos para ustedes. Jesús Alberto, le escuchamos antes de irnos. Muchas gracias, doctor, compañeras y compañeros. Pues nada más también agradecer el que me hayan permitido participar o formar parte de este diplomado, reconocer en usted una gente preparada, profesional, y pues agradecerle también la impartición de estos conocimientos, reconocer muy en especial a la Escuela Judicial por abrir estos foros que sin ninguna distinción ofrecen un nivel de preparación adecuado y nos dan la oportunidad de seguirnos capacitando, a pesar de a veces no tener los recursos o de no tener la posibilidad de desplazarse. Siempre hay alguna alternativa a través de la Escuela Judicial para seguirse preparando. Y dejar una petición únicamente en la mesa, si usted me lo permite, doctor, y a las autoridades académicas, que pudieran ser más flexibles en el tema de los horarios. De repente son un poco complejos o son en las horas clave en las que se desarrollan ciertas actividades, y poder generar alguna otra alternativa, yo creo que nos pudiera ayudar a muchos a seguirnos preparando. Pues muchas gracias, eso sería cuanto de mi parte. Pues muchas gracias, José Alberto. Ya la doctora Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, y el mismo magistrado, bueno, el maestro Silva Daya, quien está encargado del área de los investigadores, pues han sugerido también ya los cursos de 7 a 9 de la mañana y algunos de 7 a 9 de la noche. Incluso yo no vería ningún inconveniente ponerlos ya incluso de 8 a 10 de la noche, tal vez antes de irse a dormir. Aunque yo no sé si una tabla de verdad de 8 a 10 de la noche todavía mantenga a alguien despierto, pero puede ser interesante tener estas posibilidades de horarios, y también a lo mejor los fines de semana puede ser interesante. Pues estamos en esta, para eso estamos, diríamos, me decía una ex jefa, una magistrada, decía, para eso nos alquilamos, ¿no? Y la verdad es que como servidores públicos, pues estamos para servir. Pues ya quedó grabada el comentario. Le agradezco a Mónica Guerrero, que estuvo en el soporte, en el apoyo técnico esta mañana, y pues nos estaremos viendo pronto, seguramente muy pronto, José Luis, en algún otro curso, en alguna conferencia. Que tengan muy buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctor.